Ok, Tamara, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo había puesto una pregunta y voy con eso, pero quiero también ir con el tema de Aidita Gavilanes, la subteniente que fue asesinada, ultrajada, asfixiada, violada dentro del cuartel del Fuerte Napo y que el gobierno está mirando para un lado y ponía, si Noboa es realmente un misógino. Bienvenido, Tamara. Gracias, Nelson. Bueno, disculpas por este pequeño sobresalto que tuve. A ver, yo creo que para responderte esto, tenemos que definir y explicar a la gente qué es la misoginia Ay, y sí, qué es el gracias. misógino. Gracias, porque de verdad, sí, de Sí, corazón, a porque veces yo tampoco lo sé. sí, y es mucho como, es muy fácil decir misoginia, misógeno, machista, violento Ya, ok. y toda esta serie de pero hay que comprender bien qué es la misoginia. La misoginia se caracteriza sobre todo y ante todo por comportamientos, actitudes y percepciones de aversión hacia las mujeres. Aversión Ok. quiere decir rechazo, odio, displicencia, desprecio, discriminación, marginalización. Básicamente es un rechazo en actitudes, en comportamientos, en palabra hacia las mujeres. Es una Ok. aversión hacia las mujeres. Eso es la misoginia. Entonces, podemos, cuando hablamos, digamos, de comportamientos misógenos o de alguien que es misógino, tiene que ver con que sus comportamientos o sus reacciones son de aversión, de rechazo a las mujeres, Ok. por ser mujeres, no por cualquier cosa más allá de ser mujeres. Pero, Eso es la misoginia. Tamara, pero esto es difícil que un hombre lo acepte. Es como que, por ejemplo, me dicen, Nelson, tú eres misógino. No, no, yo no. No, no, ¿cuándo? No. ¿Cuándo? No, que una mujer me venga y me diga, Nelson, tú eres misógino. ¿Cuándo, pues? ¿Cuándo? Estoy siendo Sí, misógino. y además tiene mucho que ver también con los comportamientos machistas. ¿Qué son los comportamientos machistas que también tienen digamos, una característica de misoginia? Pero el machismo también es una construcción social que hace que los hombres se crean superiores sobre las mujeres y tengan comportamientos también de violencia y de rechazo hacia mujeres, pero sobre todo con una intención. El machismo tiene esta intención de someter, violentar y subordinar a las mujeres como seres inferiores. Y la Mm, misoginia es de esa versión. Entonces, usualmente van de la mano, misógeno, claro. machista, misógino, machismo, pero tiene que ver un poco con esos comportamientos y esa percepción. Entonces, yo creo que todos y todas somos machistas. Y somos machistas porque estamos construidos en una sociedad machista. Estamos, nuestro estado, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es Ya. machista per se, porque siempre hace que las mujeres seamos vistas como alguien, como personas a las que se tiene que someterlas. Y si es mujer indígena, es más sometida. Si es que es mujer negra, es más violentada. Si es que es mujer lesbiana, tiene que ser aún más despreciada, ¿sí? Es la Mm, estructura del sistema. Entonces, la misoginia es esa versión, muchas veces hasta inclusive consciente. Pero claro, aquí en el Ecuador nadie va a aceptar que somos machistas, que los claro. hombres son misóginos o a las mujeres, por ejemplo, a las feministas sobre todo, a mí me da mucho chiste cuando me dicen es que la Tami odia a los hombres, ¿no? Y los odia y que yo tengo aversión a los hombres y para nada, lo que pasa es que yo tengo que señalar y también señalo y reconozco que así como hay hombres que son machistas, hay mujeres que son machistas y hay comportamientos de mujeres que también se van direccionados hacia la aversión hacia otras De mujeres, hecho, hacia el tienes tres rechazo. hijos, creo, ¿no? Yo Varones. tengo hijos, a ver, la gente que se entere, yo estoy casado con un hombre maravilloso, ya más de 20 años, y tengo 3 hijos varones, entonces mi vida está rodeada de hombres. Yo amo a los hombres y además tengo amigos queridos que son hombres a quien adoro. Entonces, no, yo no odio a los hombres, no, yo no tengo aversión hacia los hombres. Sí, yo soy feminista, sí. Yo lucho por la igualdad y la equidad de los derechos de las mujeres y las colectividades LGBTIQ+, de las cuales yo también pertenezco. Entonces, yo creo que todavía hay que enseñar, hay que informar, hay que educar, hay que hacer este trabajo. Entonces, cuando tú me dices si Daniel Noboa está teniendo comportamientos misógenos, no solamente por su silencio, por su quemimportismo frente a estos feminicidios, otra cosa, tenemos los femicidios y tenemos los feminicidios.
feminicidios. El femicidio ya está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador desde el 2014. El femicidio no es un simple asesinato o un simple crimen. El femicidio es arrebatarle la vida a una mujer por ser mujer. Y quien lo hace usualmente está relacionado, tuvo una relación cercana con su víctima, sea pareja, expareja, novia, esposa, exesposa. Entonces, el femicidio tiene que ver con eliminar la vida de una mujer como el punto de ese iceberg de toda la estructura de violencia que somete, que golpea, que vulnera a las mujeres. Entonces, el femicidio o el femicida es el acto y el femicida es quien arrebata la vida de la mujer. El feminicidio tiene una carga y una conceptualización sobre el Estado. ¿Qué hace un Estado para, qué hace o no hace o deja de hacer para que los femicidios se lleven a cabo y para que los femicidios queden impunes y para que los femicidios o el número de femicidios en el Ecuador sigan incrementándose básicamente a semana seguida? Entonces, cuando hablamos de un Estado feminicida, le estamos dando la carga a ese Estado de la omisión y la falta de acción frente a los femicidios y frente a las acciones femicidas de hombres femicidas. ¿Me hago explicar? Entonces, yo creo que es importante conceptualizar esto para poder entender cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de la responsabilidad que tiene el Estado, el gobierno, las instituciones, la misma sociedad, los medios de comunicación de un Estado que para mí ya es feminicida porque está omitiendo, no está haciendo nada al respecto. Y sí, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no en toda su integralidad, pero con este espíritu de cuerpo que demuestran, son instituciones feminicidas, es decir, en sus entrañas hay femicidas que arrebatan la vida a mujeres con toda esta estructura, además con aval del Estado y una omisión del Estado. Entonces, si tú me preguntas, ¿Daniel Noboa tiene comportamientos misóginos? Sí. ¿Él es responsable de un Estado feminicida? Sí, y sus comportamientos misóginos no tienen solamente que ver con esto que anda poniendo Photoshop de sus músculos de macho, con comportamientos de macho, alfa casi, mientras ignora lo que acaba de pasar en las Fuerzas Armadas, instituciones que tienen que estar sometidas a su poder por ser él el presidente. Pero también, atención, tenemos que ver todos los comportamientos misógenos que ha tenido el presidente de la República, Daniel Noboa, con las mujeres que le han incomodado a través de su vida y cómo él, de forma, lo que hablamos la semana pasada, Nelson, como de forma violenta, y descargando hasta de forma descontrolada y abusiva todo el poder que tiene para básicamente violentar, ahogar y someter a las mujeres que le incomodan, mostrando comportamientos misóginos de misoginia, de aberración y de rechazo a las mujeres. Porque dime algo, y aquí les invito a la gente que nos escucha, ¿a qué hombre contrincante Daniel Noboa ha sido capaz de contestarle y responderle o lanzarle toda la fuerza del Estado o la fuerza económica que tiene, como lo ha hecho con su ex esposa, como lo ha hecho con la vicepresidenta Abad, como lo ha hecho con su ministra de Estado, como lo hizo con la embajadora de México y como lo hizo con Alondra Santiago? Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente mujer víctima de su misoginia? Y lo vamos a ver, y estoy segura que vamos a seguir viendo mujeres siendo acorraladas y siendo o pretendiendo ser ahogadas, enterradas, sea en juicios, en demandas o en expulsión por esa misoginia que se ve en los comportamientos y en las decisiones que el presidente de la República está teniendo. Además, cuando se trata de femicidios, en las instituciones que hace que sea un Estado feminicida, ¿qué está haciendo el presidente Daniel Noboa? Ni siquiera se ha pronunciado, Nelson, ni siquiera ha tenido la humanidad. Yo a veces me cuestiono sobre esa humanidad del presidente Daniel Noboa, la humanidad, al menos hasta para pretender que le importan las mujeres. No, a Daniel Noboa al parecer y claramente no le importan las mujeres, le incomodan, y aquellas mujeres que le importan son aquellas que le sirven a él en su poder, sean sus ministras o sean inclusive las mujeres que le rodean para que él pueda hacer ese trabajo de Photoshop de los músculos, su esposa Lavinia Balbonés incluida.
Y esto, por ejemplo, nos demuestra, Tamara, que seguimos o sigue el gobierno equivocado en su mensaje. Porque es cierto, ¿verdad? Él se saca la camiseta y yo no sé si de pronto es la pugna de relatos y cree que, por ejemplo, la mayoría, sea hombre o mujer, va a distraerse por eso, ¿verdad? Y va a decir, ¡ay, qué guapo! Uy, mírelo, ha sido fortachón. ¡Ay, que mira, qué lindo, se sacó la camiseta! Mientras mataron a Aidita, fuerzas militares. Es decir, te consulto un poco el tema de la percepción global, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos claros de lo que ha pasado. La pregunta sería, ellos que manejan estas cifras macro, ¿cuánto importa? Y eso siempre, yo no sé si te has dado cuenta, pero siempre voy por ese mismo tema, ¿no? ¿A cuánto importa? Y si es que ellos tienen esa data, ¿no? Es como, no sé, decir, a ver, murió Aidita, me saqué la camiseta. Me saqué la camiseta, tiene más interacciones. Chao, Aidita. Yo creo que así se manejan. Sí, ¿verdad? Así se manejan. Está de preguntarle a la señora Diana Jacome, además que ponía también a la par, casi al momento, junto a Lavinia, una foto que no se sabía quién tiene más filtros, si la foto de Lavinia y Diana Jacome o la del presidente con su musculatura de Bob Esponja. La verdad es que yo creo que se lleva mucho por los números, porque además yo siempre digo, todo lo que analizamos y vemos tenemos que ponerle en ese contexto macro que tú dices, ¿no? Ujú. ¿Por qué le importa tanto al señor presidente Daniel Noboa los números o las reacciones? Porque está en campaña, porque estamos a meses de acudir a las urnas para reelegirlo o evitar que él sea reelegido eligiendo a otro presidente de la República o presidenta de la República. Entonces, obviamente, mira, eso te demuestra la humanidad, el interés realmente de un ser como Daniel Noboa, si es que está ahí para servir al país o para servirse, con todos los escándalos que estamos viendo a semana seguida, que él pretende distraernos con Photoshops y fotos, imágenes y redes sociales que son triviales, que son superficiales, que retratan esa superficialidad que él tiene del interés que parece tener en su vida, que es el dinero y el poder. Porque si le interesara otra cosa que no fuera el dinero y el poder, estuviera haciendo absolutamente lo contrario a lo que hace a diario. Además, ni siquiera lo vemos presentarse, hablando, dando entrevistas, dando la cara. Yo decía también en un comentario, ¿dónde están los pantalones del señor presidente para poner y dar frente a los medios de comunicación, al pueblo, a sus No da la mandantes, que cara. somos tú, somos todas las personas? No lo va a dar. Es decir, que es que un comportamiento de cobardes, de incapacidad, de ineptitud o hasta de qué me importismo, porque eso sí, para tomarse fotos de sus musculaturas con Photoshop, para eso sí tiene tiempo el señor presidente. Entonces, es una burla. Es un insulto a la ciudadanía. Y a mí lo que me estremece muchísimo es que la gente parece que se divierte y se entretiene en eso cuando en el fondo a las mujeres las están arrebatando la vida en instituciones que se supone que están formando a las personas que tienen que cuidarnos y protegernos. María Belén Bernal y Aidita perdieron la vida en manos de esas personas que van a tener armas y que tienen armas supuestamente para defender a la ciudadanía y terminan arrebatando la vida a mujeres dentro de instituciones del Estado. ¿Quién es responsable de esas instituciones? También lo es Daniel Noboa Asín. Y en sus comportamientos cobardes, lo que hace es poner fotos de su musculatura porque no tiene nada más que No mostrar hay y porque argumento. cree lo único que es. Y realmente lo que estamos viendo es una misoginia traducida, sentida, explicada con su silencio y con sus comportamientos que muestran absoluta cobardía, ineptitud e incapacidad para cumplir ese rol que está para servir a las mujeres y a los hombres del país y no a servirse a él, a su familia y a las arcas del poder económico que le interesan y es lo único que le importa defender. Quiero saludar a la gente que está en vivo: Rosario, Segundo, Yasmín, Charlie, Daniel, Emiliano, Príncipe, Omar, Víctor, Fernando, que está por acá también, María Augusta, que está también viendo por acá. Ahora, Tamara, ¿tú crees que esto al final solo se quede en la diversión de la gente, pero que esa misma gente que de pronto se ríe, se burla, o bueno, o le gusta, o participa del chévere, ay, el sin camiseta, al final del camino diga, ah, no, pero tengo que votar y la verdad es que ya
estoy cansada, me divierto, chévere, pero es verdad lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi prima, mi tío. No hay un solo comentario sobre el crimen de Aidita. Y es terrible porque ni siquiera el pésame, o sea, pasamos de peor en peor, ¿no? Con Lazo era el pésame, el comunicado. Y nosotros nos criticábamos, ¿no? Porque decíamos, chutica, solo eso. Y ahora Noboa Tamara ni siquiera pregunta, ni siquiera dice nada, nada, nada. Entonces, oye, sí es escandaloso. O se tapa no diciéndolo. Es una perversidad el guardar silencio, no solamente es cobardía, es perversidad, es ser perverso. Y ya digo, él nos va mostrando un perfil de perversidad en el ejercicio de su poder que debería alertarnos a todo el país, que debería sacudir la conciencia. A ver, todo lo que está pasando y lo que ha ocurrido en el país, con el alza de IVA, ahora con el alza de la gasolina, con lo de México, con la instrucción armada además de la Embajada de México, con esas mentiras. Y la gente sabe que la próxima víctima, no solamente de robo, del asalto, sino de femicidio, pueden ser sus hijas, lo más sagrado que tenemos. Pueden ser sus madres, lo más sagrado que tenemos. Pueden ser sus hermanas, sus amigas, sus primas, sus vecinas. Entonces, el guardar silencio por una víctima de femicidio es perpetuar los femicidios, es avalar estas violencias continuas que hacen que se construya la estructura que después termina o se traduce con los femicidios, con el arrebatarle la vida a una mujer, porque eso es como la punta de toda una estructura de violencia. Y el guardar silencio, el no decir, el no mostrar, el no pronunciarse, el no comprender, es ser cómplice de esos femicidios. Y si el presidente de la República no reacciona y guarda silencio, es cómplice. Y no solamente es cómplice, es responsable por cada una de las vidas de las mujeres que son arrebatadas, más aún en las instituciones del Estado donde él es el jefe mayor. Entonces, yo creo que la gente ahí, ese también es el debate que tenemos de poner ahí la narrativa, de poner ahí los relatos, mi esfuerzo, tu esfuerzo, Nelson, de informar, educar, explicar para cuestionar lo que está pasando y cuestionar esa pasividad, cuestionar inclusive esa apatía de la gente que espero yo les llegue en lo más íntimo, lo más personal de sus vidas. Porque ahora fue Aidita, mañana puedo ser yo, pasado mañana pueden ser sus hijas, pueden ser ustedes, mujeres que me escuchan. Entonces, ¿en qué momento vamos a reaccionar? Pero además, en esta zozobra de salir de sus casas cuidando el teléfono, pensando en qué momento te van a robar, cuidando tus mochilas, tus pertenencias, porque seguramente sales y a lo mejor te roban, o a lo mejor te encuentra una cruce de balas de enfrentamiento, o a lo mejor también tienes una enfermedad, tienes un problema y no puedes acceder al derecho a la salud. No se diga toda la infancia, la adolescencia y la juventud que no puede acceder al derecho a la educación, Nelson. O sea, estamos en una catástrofe y lo único que hacemos es mirar imágenes con filtros de quien pretende distraernos de lo esencial, de lo verdaderamente importante que es la vida digna y la vida con En este momento la seguridad. aprobación del presidente está en 52% con un 39% de rechazo. Aquí un recuadrito entre los Y dos. la posibilidad de votar por él para que se Y reelija quiero o poner lo el audio. reelegiría usted, En ¿no? este momento la intención de voto hacia él está en producción, 32 puntos. sáquelo, y creo que tengo que poner el audio para yo escucharlo. Precisamente, y con Carlos Vera, que es la entrevista, habla de cómo el presidente de la República hoy por hoy ya tiene pérdidas del 8%. En este momento la aprobación del presidente está en 52% con un 39% de rechazo. Y la posibilidad de votar por él para que se reelija. Regrésalo, por favor, regrésalo. En este momento la aprobación del presidente está en 52% con un 39% de rechazo. ¿Ya? Y la posibilidad de votar por él para que se reelija o lo reelegiría usted, En ¿no? este momento la intención de voto hacia él está en 32 puntos. ¿Ya? ¿En cuánto? 32. La intención de voto por él. Voto directo, 32%. Recuerden cuánto estaba la última vez. Sí que ha variado mucho porque también ha habido candidatos distintos. Por ejemplo, ahora no está Jan Topic, no está Jan Salazar, porque aparentemente no serían candidatos. Entonces sí que eso ha distorsionado. La última vez más o menos cuánto tenía. Estaba en 36. La anterior a esta. La última vez que medimos intención de voto, sí. Va bajando. Y ese uff de Carlos Vera es como uff.
Uf, su ñañito, su querubín, el querubín de Carlos Vera. O sea, pues, tiene va bajando. 32%, a ver, 2, 3, 4, 5, 32% de intención, pero tenía mucho más antes. Es decir, según el video, ya lo vamos a buscar completo, hay una caída sostenida del presidente mensual. Es decir, a estas alturas llegan las elecciones yo lo dije, con una intención de voto del 20%, 25%, que es lo que terminó Lasso, ¿no? Lasso terminó por el 15, 20, que es ese 20 ahí arraigado de lo que sea con la derecha. Ahí está la realidad. Ahí está la realidad. Aquí nos dice Emiliano Gutiérrez, ¿quién puede pedir un examen psicológico al presidente de la República? ¿El señor Daniel Noboa se ha hecho alguna vez un examen psicológico que nos permita comprender a las personas, a sus mandantes, qué tipo de personalidad tiene y el por qué? O sea, el darnos respuestas del por qué actúa con tanta perversidad, con tanta ausencia de empatía, Nelson, porque además se trata de tener empatía. Cuando tú ves que un padre está llorando la muerte de su hija, que se Y no supone decir nada, ¿no? estaba en el sitio en el sitio más seguro que una mujer en este caso puede estar, que es en una institución que la cuida, la protege, la está formando con sus compañeros, les está formando para cuidar y proteger a la patria, termina perdiendo la vida y termina perdiendo la vida además en esta circunstancia donde el espíritu de cuerpo, como pasó con María Belén Bernal, esconde todo, difama todo, distorsiona todo para poder cubrir a los responsables, que no es nada más y nada menos que la misma institución. Las Fuerzas Armadas es una institución femicida en el Ecuador. La Policía Nacional del Ecuador es una institución femicida en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en sus entrañas, en sus escuelas de formación, han sido asesinadas mujeres en manos de hombres femicidas que son parte de esa institución, donde se supone, reitero, tienen que formarse para proteger a otras mujeres y a todo el pueblo, en este caso como las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de personalidad tiene Daniel Noboa que le impide hablar, que le impide expresarse, que le impide coger un micrófono sin tener que sacudirlo? Porque parece que si no sacude y no libera esa tensión, pues no puede ni siquiera hablar. ¿Qué tipo de personalidad tiene? No nos olvidemos, para comportarse en la forma como se comportó en España, lanzando billetes y todo lo que le ha costado al país con esa farra que seguramente le estaba pidiendo a gritos. ¿Bajo la influencia de qué? ¿De alcohol, de agua, de té de naranjilla o de qué más? O sea, ¿qué es esa personalidad que le lleva a él a arrasar con normas y leyes internacionales y tomar la decisión de invadir la Embajada de México? ¿Cuál es la personalidad del señor presidente Daniel Noboa? Que más o menos se describe y se cuenta un poco y se perfila en este artículo que vimos del New Yorker, que hace 2 semanas estábamos hablando. Entonces, ¿qué perfil tiene Daniel Noboa? ¿Qué perfil tienen las personas que llegan a tener tanto poder en sus manos, que son capaces de eliminar la vida de otras personas, de eliminar digamos, del Estado ecuatoriano a las personas que son capaces de no demostrar la más mínima y básica empatía cuando a un padre le arrebatan su hija? O sea, Nelson, tenemos que cuestionarnos y hacer esta pregunta. Sí, debería ser requerimiento tener un certificado médico, no solamente mental y psicológico, sino también médico, que nos permita comprender qué tipo cuál es la salud de quien está gobernando y quien tiene tanto poder en sus manos. Ahora estamos viendo lo que está pasando con John Biden en los Estados Unidos y su estado de salud, donde la gente está también cuestionando, además por su edad, con legitimidad, porque además tienen tanto poder y tienen que tener no solamente lucidez mental e intelectual y capacidad intelectual, tienen que tener humanidad y fortaleza para tomar las decisiones. Mientras tanto, Daniel Noboa se la pasa poniendo fotos con filtros y poniendo audios pregrabados, porque él es incapaz de sentarse, como tú y yo nos sentamos todos los jueves, Nelson, a conversar, a hablar y a responder preguntas que permita sentir al pueblo ecuatoriano seguridad, que está en buena paz, por lo menos seguridad. O sea, Carola dice, si Daniel Noboa a gobernar en un país europeo no duraría ni 5 minutos. No. Dice eso, no. Eso nos hace ver el nivel de educación que tiene nuestro pueblo.
Sí, completamente. Saludos para Tamara y también para Piviolín. Completamente de acuerdo. Siempre voy a decir, la única cosa que nos queda es tomar una buena decisión en las próximas elecciones. Y lamentablemente, el juego de la democracia no es quien esté más preparado, sino el que logre conquistar a las masas. Noboa creo que tiene la pelea perdida. Te cuento que hay sí, serios rumores de Cucalón con el respaldo de María Paula y con incluso se habla la fuerza de Lasso con un medio de comunicación donde tendría participación económica o lo habría comprado. La fuerza de Lazo. Sí, la plata. La plata, claro, sí. Pero Tamara, imagínate tú, y eso decía yo el otro día, Lasso llegó a ser presidente. O sea, definitivamente tú y yo sabemos que necesitamos un líder, que necesitamos estructura, que necesitamos un presidente que resuelva de verdad, no solamente de palabra, pero al final los estrategas saben que eso no gana una elección. Y Lasso es el mejor ejemplo, el presidente con menos carisma de la historia, porque Bucarán tiene más, Bucarán es un ¿cómo se dice? Un huracán de carisma, más allá de que si te cae bien, te cae mal, hizo lo que hizo, lo que sea. O sea, el presidente menos carismático de la historia del Ecuador, Guillermo Lasso, llegó a la presidencia. Entonces estamos en un panorama, Tamara, en donde literalmente cualquiera puede ser presidente, con una buena estrategia. Cualquiera puede ser presidente, creo que eso demostró Daniel Noboa. Noboa lo demostró. La elección de Guillermo Lasso se enmarcó mucho en el contexto del odio, del rechazo al correísmo y de ese hartazgo y ese cansancio, inclusive de la misma militancia del correísmo que se movió, ¿no? Y eso también demuestra el momento de pensarnos en el padrón electoral, quiénes son los grandes electores y las grandes electores del país, que es el rango de edad de la juventud, el por qué explica... el por qué explica que Daniel Noboa y Laviña se la pasen gobernando a través de pantallas, de TikTok, de bailes y de fotos, porque ahí está su gran electorado y ahí están los puntos, ya están los votos y ahí están quienes le respaldan. Ahí pero están si los que no les interesa. Exacto, ahí están los que no les interesa, que no saben ni comprenden, y que una de las cosas decía, pero Daniel Noboa ya es millonario, tiene plata, no ha de robar, pero resulta que Daniel Noboa lo que le interesa, lo que más le interesa al parecer, con lo que vemos, es la plata. No la plata de la gente que más pobre que necesita para comer, no, la plata de él, del bolsillo de él y de su familia. Por eso pregúntense, ¿quiénes tienen todo el poder del Estado, los negocios, quienes van de señaladas embajadoras a los Estados Unidos, o cómo se mueve Daniel Noboa colocando sus fichas, sus amistades, su familia para poder sostener lo que a él le importa, el dinero y el poder, porque si el dinero y el poder no le importara, no estaríamos como estamos. Entonces yo creo que eso es súper decidor y ahí estamos también para dar la narrativa, para informar, para cuestionar, invitar a la gente que se cuestionense quién es Daniel Noboa, su historia personal, su historia familiar. ¿Dónde hemos visto una biografía, Nelson? ¿Dónde hemos visto una biografía de quién es Daniel Noboa, cómo creció, bajo qué condiciones, cuál es su ambiente familiar, cuál es su relación con su padre, cuál es la relación con su madre, cómo se ha relacionado con las mujeres en su adolescencia, qué pasó en su primer matrimonio, por qué se divorció, cuántas amantes tiene, ha tenido o va a tener? O sea, todas estas cosas que tenemos que cuestionar en la parte personal de Daniel Noboa, Nelson, porque lo personal se vuelve, cuando eres presidente o una figura inclusive política, pública, se vuelve esencialmente político. No solamente porque sea un principio feminista que lo personal es político, sino porque esa persona, ese niño Daniel Noboa, ese adolescente Daniel Noboa, ese adulto Daniel Noboa es el que tiene en sus manos, parece ahora llenas de sangre, tiene en sus manos todo el poder para derramar más sangre, para retenerla o inclusive para proteger, tomando las decisiones con sus decretos, proteger y asegurar derechos para el pueblo ecuatoriano, no para arrebatarles hasta el último centavo para que se quede con su familia. ¿Por qué no pagado los impuestos su familia, su emporio económico, por favor? O sea, todas estas cosas son las que tenemos que cuestionar y preguntar y seguir preguntando. ¿Cuál fue la infancia?
de Daniel Noboa, cómo creció, en qué entorno creció, cuáles son los valores que lo definen, qué es lo que le mueve, por qué la falta de empatía, por qué prefiere ponerse Photoshop de músculos para aparentar cuando asesinan a una mujer en la institución militar que él tiene que velar y mandar y observar y cuidar. Entonces, todo esto tenemos que cuestionar, invitar a la gente a que cuestione y siga haciendo las preguntas. ¿Quién es Daniel Noboa? ¿Cuál es el pasado de Daniel Noboa y por qué está actuando como está actuando? ¿Hay alguna explicación psicológica, psiquiatra? Es un hombre saludable mentalmente para poder gobernar el país, para poder... Sus relaciones con las mujeres, Nelson, ¿cómo se relaciona con las mujeres? Con su madre, con su esposa, con su ex esposa, con sus amigas. ¿Cómo se ha relacionado con las mujeres para que veamos ahora toda esta línea de mujeres que han llegado a incomodarle y que él literalmente deshecho o las ha arrinconado se ha deshecho de esa incomodidad que estas mujeres les ha producido, lanzándoles todo el poder económico y político que le asiste a él para eliminarlas, callarlas, silenciarlas y hasta exiliarlas, Nelson. Esperemos que la gente sepa votar en estas próximas elecciones. Tamara Hidrobo, gracias mi querida amiga por tu tiempo y será hasta la próxima semana. Un abrazo súper fuerte, Nelson. Cuídense mucho y bueno, veamos qué más nos depara esta semana. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao.